Los niños en nuestro país, en nuestra cultura, no son solo marginales en lo social, sino también en lo cultural. Hay que hacer obras para los niños. ¿Usted cómo va a decir eso de imposta? Eso no es verdad. Usted lo que es un anarquista. En mi vida había oído la palabra anarquista de pura soberbia y de puro contestatario. Le dije, pues sí, soy anarquista. A los marineros de la época viajaban como en condiciones muy precarias, que habían capitanes que trataban muy mal a la tripulación. Eso provocaba motines, querían y acabar con los capitanes, y ahí surge la piratería. Tanto que con César decíamos, pues nosotros estamos viviendo aquí entre las y el, porque a una cuadra vivía el presidente. Estamos aquí con una de las personas no solamente muy interesantes, sino muy importantes en el ámbito del arte colombiano, de una forma de teatro, pero que asume la forma específica de los títeres. Leí algo de Juan Manuel Roca, anotaba que posiblemente en el siglo VIII en Japón surgen los títeres que se convierten en un instrumento artístico de primerísimo orden, y eso es lo que nos tiene acá esta noche. Tenemos con nosotros a Iván Darío Álvarez, que junto con su hermano César Santiago Álvarez son fundadores, creadores de esa aventura artística única, de una singularidad maravillosa dentro del concepto de los títeres del arte, por muchísimas razones que tienen que ver con esa profunda exigencia de autenticidad, de originalidad, de creatividad que tiene todo arte. César lamentablemente no nos acompaña, como decimos materialmente, hace casi 2 años. Uh-huh. Yo tuve la fortuna de conocerlo personalmente, y no solo conocerlo, sino que para mí cumplió un doble propósito que en la vida es supremamente interesante, que es la amistad. Lo sentí como un estupendo amigo, pero también como un gran maestro, porque fue extraordinariamente generoso conmigo. La libélula fue supremamente generosa conmigo al abrir las puertas hace muchísimos años, cosa que uno nunca se acaba de agradecer, porque es un gesto maravilloso cuando uno está empezando. Estamos aquí con Iván Darío. En este momento es la cabeza visible de todo ese equipo que conforma, yo la llamo esa aventura artística. Todo arte me parece una aventura. Voy a comenzar con una pregunta que a mí me gusta hacerle a los artistas, y muchísimo más cuando tú tienes todo el soporte creativo y literario de lo que ya hablaremos. Y es muy elemental, casi tonta, me parece importante. ¿En qué momento, si es que su merced lo recuerda, vio por primera vez títeres? Y si lo hizo solo o en compañía de su hermano, casualmente no lo sé, estoy solamente indagando. ¿Qué fue ese momento, o cuándo, cómo? Cuéntenos. Bueno, primo, en primer lugar, muchas gracias por esta entrevista, y bueno, y también celebrar pues la amistad de tantos años que hemos tenido nosotros en estos encuentros, pues que hemos visto a lo largo pues de tantos años de trasegar en las tablas. Yo siempre tengo como punto de partida remontarme como a la primera infancia, cuando, digamos, uno en sus juegos dramáticos de alguna manera es una especie de titiritero que se ignora, porque el espíritu de los niños es completamente animista. Entonces yo recuerdo de mis primeros juegos dramáticos jugar con muñequitos de plástico, de tela, animarlos y proyectar en ellos, digamos, como mi mundo interior, los mundos privados de la infancia. Entonces recreaba a través de ese diálogo con mis muñecos, pues el diálogo con el mundo. Entonces a través del juego reflejaba mi familia, o lo que yo veía en televisión, o lo que leía
leían los cómics, o sea, alimentaba mi fantasía. Entonces yo creo que ese fue como el primer contacto con los muñecos, que no necesariamente son títeres, pero que obedecen, digamos, como al mismo principio titiritero que es la animación. Pero ya siendo ya más grandecitos, tenía un completo desconocimiento de la palabra títere. Yo no sabía qué eran los títeres, hasta que en el barrio me hice amigo de unas amiguitas muy tiernas y muy lindas que me invitaron a jugar con sus muñecos. Y cuando ellas me dijeron, vamos a jugar con nuestros muñecos, pues yo me imaginaba las muñecas de plástico con las que jugaban los niños. E incluso le conté a mis amiguitos, y mis amiguitos, víctimas pues de toda la ideología patriarcal machista, me decían, pero usted cómo se va a ir a jugar muñecas con las niñas, ¿no? En vez de jugar entonces pues yo no sabía las maravillosas sorpresas que ellas me tenían, y yo como estaba enamorado de las niñas, pues hermano, pues aproveché para ir a conquistarlas. Y entonces cuando llegué a la casa me di cuenta que sus padres le habían regalado un teatro de títeres de Guiñol, y tenían un biombito, y entonces ellas me mostraron los muñecos, me enseñaron cómo se manejaban. Yo no tenía ni idea, yo no había visto títeres en mi vida, y claro, yo quedé flechado con esos muñequitos porque eran muy diferentes a los que yo conocía de plástico, de tela. Había la posibilidad de moverle las manos y la cabecita, y ellas empezaron a improvisar y a enseñarme, y hacíamos funciones con otras niñas. Entonces improvisábamos y jugábamos, y claro, pasamos tardes maravillosas, y yo sentí que ese fue mi primer contacto con los títeres. En cambio, César, que ya era más grandecito, nosotros vivíamos en el barrio La Macarena, y él me contaba que él bajaba a la Biblioteca Nacional, donde se presentaban grupos de títeres, y él sí vio grupos de títeres en vivo y en directo, que yo sospechamos que de pronto podía ser un titiritero que se llamaba Príncipe Espinosa. Príncipe Espinosa. Sí, y él había hecho títeres con Beatriz Caballero, la hija de Eduardo Caballero Calderón. De Eduardo Caballero Calderón. Y entonces él tiene la sospecha de que era Príncipe Espinosa. En cambio, él sí tuvo esa oportunidad. Y yo vine a descubrirlo ya, digamos, tardíamente, ya en mi adolescencia, cuando César y yo empezamos a ser como muy asiduos espectadores del teatro de actores. Entonces veíamos a La Candelaria, al TPB, al Teatro Popular de Bogotá, La Mama, Local, el Teatro Libre, el Acto Latino, y una serie de grupos que gravitaban en esa época, en los años 70. Ese movimiento teatral con el que ustedes se encuentran, que creo que es el que da como arranque a lo que pudiéramos llamar el teatro, no sé, por decirlo de alguna manera, moderno en Colombia, o ya como experimental, no lo sé, que rompe con la tradición del teatro, digamos, como de Sainete y todas esas cosas. Comedia Situaciones. Luis Enrique Osorio, en el Teatro La Comedia. Entonces, sí, ellos son, Enrique Buenaventura y Santiago García, pues son los padres del teatro moderno y del teatro político en Colombia. Entonces, pues en esa época también nosotros ya teníamos como muchas inquietudes políticas producto de la época, los años 60, mayo del 68, entonces había como una politización muy grande en la juventud, una juventud muy rebelde. Mucho. Entonces el teatro apareció como una posibilidad de decir cosas, como de estar en contacto con la realidad. Aparece también el Teatro Cultural del Parque Nacional, donde está el Acto Latino. Ellos empiezan a hacer como una serie de seminarios. Estoy hablando de Juan Monsalve y de... se me olvida. Sergio González, que son, digamos, como las cabezas del Acto Latino. Ellos fundan el Centro Latino en la Cultura, que agrupa, digamos, como a muchos jóvenes en diferentes expresiones artísticas, el son latino, el biombo latino, que eran los títeres, el signo latino, que ahí estaba Julio Ferro, y también tenían una revista que se llamaba El Muro Latino, donde ahí confluían varios escritores como... O sea, en algún momento en el Teatro del Parque... Sí.
bajo el nombre, ¿cómo es? El Centro Latino. Centro Latino. Sí. Había varias, como distintas disciplinas o expresiones artísticas. Sí. Y las personas, los jóvenes, es decir, los interesados, llegaban y podían, como decir, inscribirse, no lo sé si sea lo correcto, en alguna de las disciplinas. Sí, era como un pequeño movimiento de jóvenes que se agrupaban bajo el apellido latino. Entonces el latino eran varias expresiones, como la música, el teatro, los títeres, la pantomima. Entonces nosotros llegamos ahí y ellos dan una serie de seminarios sobre Stanislavski, sobre Brecht, sobre Grotowski, sobre Artaud. Y esa era como nuestra primera empape de lo que era el movimiento teatral. Entonces nosotros queríamos ser ya actores. La parte intelectual, teórica, sí. Y en fin, sí. De los pensadores del Y eso fue más o menos en el año 74, 1974. Y luego pues yo emprendí un largo viaje porque pues me encontré con el Circo de los Muchachos, con Ben Posta. Y a mí me gustaba mucho el circo y yo soñaba con ser un payaso acróbata. Y entonces me enrolé en este circo y terminé por allá en España y bueno, tuve un poco de aventuras. Y en el año 76 yo regresé y con César retomamos lo de ir al parque a seguir viendo funciones y ahí nos dimos cuenta que el Biombo Latino, auspiciados por Colcultura, montan una escuela de títeres. ¡Ah, caramba! O sea que en ese momento que tú llegas de España, de Europa... se funda la escuela. Eso fue toma con DACA. Sí, sí. Entonces, claro, César había visto al Biombo Latino y me había dicho que eran maravillosos. Yo fui a verlos y claro, eran unos títeres distintos a los que uno conocía. A los de las niñas. A los de las niñas, pues que eran como más tradicionales, eran unos títeres más tradicionales. Nos metemos a la escuela y claro, quedamos súper enamorados. Y además hay un ingrediente ahí que como César y yo no éramos muy extrovertidos, éramos más bien introvertidos, el teatro como que nos convivía un poco, el teatro de actores, pero el teatro de títeres, por esconderse uno detrás de un biombo, entonces como que tenía uno la posibilidad como de doblarse y que no ser el centro, como esa cosa tan narcisa pues de los actores de que mírenme, yo estoy aquí en el centro del escenario. Claro. En cambio el muñequito le permitía a uno como camuflarse. A mí me ha parecido tal vez una de las cosas más fascinantes de los títeres es lo que su merced acaba de comentar, ¿no? Ese estar oculto. Ese estar oculto era muy chévere, nos generaba como mucha satisfacción interna, claro. ¿No? Esa posibilidad de proyectarse uno en el títere, de doblarse y casi que no ser uno mismo. Cuando ustedes se encuentran con el Biombo Latino, o sea, con el arte de los títeres, en ese momento deciden estudiarlo, es decir, entrar a conocerlo. Y en ese momento inicial, ¿ustedes pensaban que eso iba a convertirse finalmente en una disciplina que iba a impactar totalmente su vida, la vida de los dos, o todavía no estaba muy claro si era una simple afición? ¿Cómo fue ese primer paso que se da? Ahí todavía no se tiene conciencia del compromiso que ustedes estaban adquiriendo en la aventura que se estaban o era todavía un poco dubitativo. No, era completamente dubitativo, era como un hobby, una pasión que teníamos, que un gusto por lo que acontecía en el teatro y en los títeres, pero ahí no había un compromiso, sino que se fue afirmando a través de la escuela y sobre todo yo creo que fueron las circunstancias también, tanto familiares como del momento y de la época, las que nos dieron como ese jalón y ese impulso para decir, no, nos casamos con esta profesión y olvidémonos del resto de cosas del mundo. Yo, por ejemplo, estaba terminando mi bachillerato. César trabajaba con un hermano como en asuntos que tenían que ver con la imprenta. Trabajábamos para un tío que tenía una impresora por acá cerca de la Alianza Francesa que se llamaba Gráficas Libertad y pues le conseguíamos clientes a mi tío y de eso un poco como que vivíamos. Claro.
Pero entonces ya estando en la escuela, los maestros nos impulsan como a hacer funciones en colegios. ¿Como estudiantes de la escuela? Como estudiantes de la escuela y a tener ya esa confrontación con el público, a montar una obra para presentarla dentro de la programación del Teatro Cultural del Parque Nacional. Ahí entonces armamos un grupo que éramos como 5 compañeros de la escuela y como éramos 5 y era el primer intento, le pusimos mamando gallo a ese grupo el quintentón. Y entonces incluso ahí estaba un músico de niños maravilloso que se llamaba Jairo Ojeda y él nos componía las canciones, incluso vivió en nuestra casa. En algún momento compuso una canción de la Libélula Dorada y ahí también había otro compañero que había sido de la Candelaria, se llamaba Silvino Arturo, pues que se había corrido en una obra, se le había corrido la teja en una obra de Brecht, El buen alma de Sichuan, que como que en un ensayo el hombre salió con el personaje y lo encontraron como a los 5 días ya en una bruma en la cabeza total, perdido de este mundo. Entonces ahí estaba Silvino Arturo y bueno, entre ellos también había un escabo del ejército que se llamaba Manuel Martínez y él se había retirado del ejército porque ya no le gustaba la vida militar y él también empezó a acercarse como al mundo cultural, al teatro, y quería también ser titiritero. Él era del Líbano, Tolima, y él ya casi como al final de la escuela llegó un día a nuestra casa y dijo: ay, tengo una función con un jardín y necesito ganarme unos pesos y ustedes son mi salvación, hagamos algo. Entonces, pero ¿qué? No teníamos nada. Pero en la escuela habíamos construido unos muñecos y nos acordamos de un sketch del Biombo Latino y a partir de ese sketch le añadimos como los otros bichitos que teníamos ahí y armamos Los héroes que vencieron todo menos el miedo a partir de improvisación. Sí. Y entonces ahí surgió como una pequeña obrita que era como de 20 minutos y la presentamos en el jardín. Y fue un éxito rotundo. Entonces, a partir de eso, el hombre dijo: no, esto está muy bueno, voy a conseguir más funciones. y entonces... O sea, que sin querer no fue su primer empresario. Sí, fue como el manager. Y hicimos una cosa que nos conseguimos como una carta de Colcultura, donde decíamos que veníamos de parte de Colcultura y nos íbamos por todas las escuelas y le cobrábamos un pesito a los niños y en el patio de recreo del colegio hacíamos esa función y había días que hacíamos hasta 3 funciones, en una semana hacíamos 4 o 5 y eso pues ya empezaba a darnos para vivir, de tal suerte que dijimos: no, de esta vaina se puede vivir, ya abandonemos todo lo que tenemos. César dejó de trabajar para mi hermano y para mi tío y yo me salí del colegio y nos metimos de lleno con los títeres. Yo había escrito había hecho un ejercicio de dramaturgia en la escuela y esa primera obrita se llamó La rebelión de los títeres. Entonces unimos La rebelión de los títeres con Los héroes que vencieron todo menos el miedo y armamos un espectáculo y empezamos lo mismo, a rodar por todas las escuelas y bueno, a tratar de armar como una economía de grupo. Desde el principio, usted tenía la responsabilidad de lo que pudiéramos llamar la dramaturgia. Su merced siempre ha tenido esa responsabilidad, sí, que es una responsabilidad enorme, por supuesto, porque es la invención como... Sí, yo no tenía ni idea de cómo se hacía esa vaina. Pues estaba de moda la creación colectiva y por eso hicimos Los héroes que vencieron todo menos el miedo como entre todos. Y cuando su merced me habla de eso, de los héroes que vencieron, los nombres que ustedes colocan a sus obras. Eso se lo puse yo. Que es un nombre absolutamente fabuloso en ese sentido. Es maravilloso. Vencieron todo menos el miedo. Entonces íbamos como integrando cosas. Entonces, por ejemplo, como ya la habíamos bautizado al grupo La Libélula Dorada, entonces Jairo Ojeda dijo: les voy a hacer una canción. Y entonces nos hizo una canción y la metimos en La rebelión de los títeres. Pero ¿cómo surge el nombre de La Libélula Dorada? Es decir, ¿a quién se le ocurrió o cómo surgió? Porque es un nombre preciosísimo. Ajá. Es precioso, absolutamente precioso, porque hace referencia
a un ser alado que además trae buena suerte, van a llegar a una visita agradable, tiene una simbología muy hermosa. ¿Cómo surge ese nombre? Sí. Pues ya cuando con el compañero exmilitar ya nos lanzamos al ring pues de hacer funciones, entonces dijimos no, ahora pongámosle un nombre al grupo. Nos fuimos para nuestra casa en el 7 de agosto, nos compramos una botella de vino y empezamos a especular, bueno, ¿qué es lo que queremos con este grupo? ¿Cuál es la filosofía del grupo? Caramba. Y en esa época pues casi todos los grupos de teatro eran como los brazos culturales de la izquierda, ¿no? Sí, eran claro. Todos, absolutamente la Candelaria del Partido Comunista, los de el Teatro Libre, el Moir, los compañeros del Acto Latino eran troscos y bueno, ya después derivaron al anarquismo, pero bueno, cada uno tenía como su tendencia. Era la época, un marxista se miraba en un espejo y salían como 3 tendencias. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero nosotros no somos el brazo cultural de ningún partido de izquierda. Y eso quedó consignado entre ustedes. Sí. Era un hecho muy excepcional, porque su merced lo que acaba de decir. Sí. Y eso lo tuvieron perfectamente claro. Sí, desde el comienzo nosotros no somos el brazo cultural de ningún partido. El arte tiene que estar al servicio fundamentalmente de la libertad. Y por esa palabra, la libertad, dijimos, no, pero entonces busquemos algún símbolo de algo que esté asociado a la libertad. Entonces, no, sí, un ser alado, pero ¿qué? Un pájaro, no, es demasiado evidente. Y entonces alguien dijo, libélula se parece a la palabra libertad. Y como era una palabra como del lenguaje como tan sonora, nos pareció muy lindo. Y César, me acuerdo que tenía una revista de la National Geographic y entonces digo, yo tengo una revista, vamos a mirar qué es lo que dice sobre la libélula. Había un concepto ahí que nos pareció maravilloso, que decía que las libélulas volaban contra la lógica. Entonces, ¿cómo así que las libélulas vuelan contra la lógica? Entonces era porque las libélulas podían volar en cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, incluso retroceder o detenerse en el aire. Y entonces dijimos, no, pues esa es la metáfora perfecta de lo que tiene que ser un artista, que se tiene que mover en varias direcciones. Entonces eso nos pareció que era una imagen muy poética. Absolutamente. Entonces dijimos, no, listo, libélula. Y bueno, ¿y qué más? No, las libélulas a lo largo de su vida sufren una metamorfosis porque nacen en el agua y luego se convierten en seres alados, criaturas del aire. Maravilloso. Claro, a lo largo de su vida, un artista también experimenta cambios en sus formas de hacer el arte, en su vida. Eso es perfecto. Bueno, pero libélula nomás, pongámosle como un apellido. No, ¿por qué no le hacemos un homenaje a nuestros indígenas? Entonces, claro, para nuestros indígenas, el oro eran las lágrimas del sol. Entonces, no, eso está muy bello. Entonces, llamémosle libélula dorada por las alas. Fue así. Y también porque como las libélulas son bichitos muy universales, donde hay agua siempre hay libélulas y existen en todas partes del mundo. Entonces dijimos, no, súper chévere, eso es un homenaje a nuestras culturas, ¿no? Originarias. Y lo otro es que en esa época los grupos de teatro tenían nombres muy serios. Sí, claro. Como TPB, Teatro Popular de Bogotá, el Teatro Libre, sí, entonces eran como siglas, ¿no? El TEP, Teatro Experimental de Cali. Queríamos también como romper con eso, como buscar algo más poético, más simbólico, y no, pues nos casamos con ese nombre y además porque también como pensábamos que íbamos a dirigirnos mucho a los niños, el nombre también nos pareció muy musical, muy atractivo, muy para hermoso. Los niños. Pero ese es un origen supremamente interesantísimo. Sí. Porque comienzan con, primero, lo que es muy asombroso para la época, las personas muy jóvenes que no vivieron esa época, en los años 60 y 70, el teatro y las artes estaban tremendamente politizadas y particularmente las artes escénicas. Sí. O sea, y ese hecho de no comprometerse
con ideologías políticas, era un hecho ya excepcional. Cierto. Lo de la libélula, que siempre para mí, yo creo que para muchísimas personas era un misterio cómo surge eso. Lo que su merced nos cuenta a mí me parece maravilloso, porque era un compromiso con un ser verdaderamente hermoso, que es natural y sin embargo parece mágico, con esa simbología que se le puede atribuir, que siempre, o sea, y un compromiso muy hermoso con la libertad y además con la belleza. Sí. Lo cual hace que conjuguen una cantidad de factores maravillosos que finalmente es lo que va a desarrollar y también, la libélula dorada. Viéndolo ahora, pues la libélula encarna también una dualidad que es la del ser humano, porque por un lado es un ser un poquito monstruoso, pero tiene unas alas divinas, claro, casi como de hadas. Era como esa ambigüedad también nos gustaba, porque las libélulas son también grandes depredadores, pero incluso las utilizan para hacer control biológico, porque se tragan otros bichitos. A nivel ecológico también cumplen como un papel en el ecosistema interesante. Además tienen una velocidad extraordinaria y unos ojos maravillosos que tienen como una mirada muy global. Casi que cazar una libélula es dificilísimo porque se las pillan muy rápido. Yo tenía una amiga que... Son prófugas de tenía una amiga cuya mamá, su sueño era cazar una libélula. Ajá. Cuando a veces tarde visitaban el patio de la casa, era como unos mensajeros que traían un mensaje de luz, sin saber exactamente qué era, una visita, buena suerte, en fin, todo es muy hermoso. Y ella soñaba con tirarle una ruana a ver si y nunca pudo cazar una libélula. Y un hecho extraordinario que a mí me sorprende, cuando César estaba ya como comenzando a enfermarse, él un día estaba ahí en las puertas de la libélula y él estaba ahí quietico y llegó una libélula y se le posó en la cara. Una cosa como extraña, maravillosa. Extrañísima, sí, maravillosa. Incluso él mismo se tomó una foto, se hizo una selfie con la libélula. Y la libélula, curiosamente, también tenía parecía una libélula dorada. Increíble eso. Increíble, sí. Sí, son hechos que lo dejan a uno completamente desconcertado. Sí. Le hizo la visita. Además que las libélulas, eso es otro dato maravilloso que incluso pues, nos causaba como, nos ponía a especular, porque popularmente a las libélulas les dicen los caballitos del diablo. Y usted sabe que el diablo es el primer libre pensador de la historia. El que se negó a servir a Dios, al amo. Y cuando ustedes iban a los colegios de los niños, me imagino que no se presentaban como los caballitos del diablo. No, porque además tú sabes que en España el caballito del diablo le dicen a las jeringas que es el dios heroinómanos. Nosotros somos héroes, pero no héroes, ¿no? Bueno, entonces ya tienen el nombre de la libélula. En ese momento ustedes ya estaban seguros de que ese era su compromiso con la vida. Sí. Es decir, con el arte ya diciendo, esto es lo que hay que explorar o no sé, hacer crecer. Se acabó la escuela y dijimos, no, tenemos que seguir formándonos, y apareció otra escuela en el año 77 que también la fundó Colcultura, que se llamaba Pedagogía Artística. Y nos metimos ahí a estudiar Pedagogía Artística con César, y ahí nos encontramos con unos compañeros que tenían un grupo que se llamaba Chimisapagua, que fue muy famoso, eran pura música andina. Como no teníamos un lugar donde ensayar y ellos eran estudiantes de la Nacional, una chica de pintura y otro de música, ellos nos dijeron, no, podemos solicitar que nos den un espacio en el León de Grey y allá podemos ensayar. Y efectivamente, pues ellos hicieron la vuelta, el trámite burocrático, logramos que nos dieran un cuarto para ensayar, y coincidencialmente ahí nos encontramos con una cantidad de compañeros. Estaba, por ejemplo, naciendo los Carrangueros de Ráquira. Estaban ensayando ahí en el León de Grey. Tú sabes que ellos eran el carranguero mayor, ¿cómo es que se llama? Velosa. Velosa era estudiante
de veterinaria. Ahí ellos ensayaban y nos encontramos también con grupos de teatro, como por ejemplo el Teatro Taller de Colombia. Y ahí también estaba el Guiño del Guiñol, otro grupo que se llamaba Octubre, que después pasó a llamarse Los Matachos. Estaba Enrique Vargas, que también tenía, por Dios, el de Sancocho de Cola. Sí, tenía ahí su taller auspiciado por Bienestar Universitario de la Nacho. Y entonces, claro, nos encontramos un poco de titiriteros, nos reunimos y dijimos, oiga, pero ¿por qué, ya que estamos todos aquí, por qué no hacemos un evento que se llame el Abril Titiritero? Entonces le dimos bombo, hicimos talleres, conferencias y cada grupo de los que estaban ahí presentaba algunas de sus obras. Entonces eso fue como muy importante, como potenciar dentro de la Nacional el hecho de que había una presencia titiritera importante. Luego de ahí pues tuvimos un inconveniente. Estábamos muy contentos pues de estar ahí en la Nacional, porque la vida cultural en la Nacional pues sí, era muy rica. Era muy rica. Entonces estábamos muy felices, pero como no hay felicidad completa, sí, no hay paraíso sin serpientes. Entonces, en esa época había muchos disturbios en la Nacional. Entonces, pues, nosotros llegábamos a ensayar. No podíamos entrar a la Nacional, claro. O teníamos una función, no podíamos sacar las cosas, o llegábamos con las cosas, no las podíamos dejar. Entonces, los compañeros del Teatro Taller de Colombia habían sacado una casa en la Candelaria, cerca al Chorro de Quevedo, y entonces César habló con Jorge. Estamos hablando de Jorge Vargas. De Jorge Vargas. ¿Cómo se llamaba el Jorge y Mario Matallán. Ellos dijeron, vamos a alquilar una casa, si quieren les alquilamos un cuarto. Entonces nosotros, no, de maravilla. Claro. Entonces nos fuimos allá, ellos armaron como su comunidad ahí, y ahí ensayábamos, y bueno, también tuvimos pues un periodo muy bonito ahí de creatividad y de camaradería con el Teatro Taller de Colombia. Hacíamos talleres, porque pues se empezaron a hacer como talleres, y ahí montamos el Dulce Encanto de la Isla Gracia, que fue una obra que pues, se convirtió. Esos nombres que yo ahorita le comentaba a su merced, que a mí siempre me han parecido encantadores. A mí me hizo reír muchísimo, una risa muy especial, que vencieron todo menos el miedo. A mí me produce mucha... Pero la Isla Gracia, el secreto encanto de la Isla Gracia, ¿cómo surge? Porque Gracia es de la anarquía. Sí. La libertad, su merced me la mencionó desde el principio, estaba muy presente en lo que ustedes estaban haciendo, ¿no? Uh-huh. Creo yo, ya fuera muy consciente o instintivamente. Uno va como escogiendo cosas. Sí. Pero en su caso, que su merced es uno de los, aquí en Colombia yo creo que es una de las personas que más conoce sobre el anarquismo, la historia del anarquismo, la filosofía que sustenta el anarquismo, las prácticas, lo que se puede considerar o no. Escribe su merced con Juan Manuel Roca, nada menos que el diccionario Anarquista de Emergencia. Anarquista de Emergencia, por supuesto. ¿Cómo es que su merced, excúseme, ya en su caso, y bueno, no sé hasta qué punto César también estaba involucrado de esa manera, la anarquía es un elemento fundamental en la libélula dorada, creo yo. Sí. Y entonces, pero claro, existe la visión de la anarquía como casi terroristas, de estos que son nihilistas, que destrozan, que no creen en absolutamente nada, que como que son unos locos que viven de impulsos. Ahora sí, su merced, en esencia, ¿cómo es que su merced se encuentra con el pensamiento anarquista? Ajá. Y después de estudiarlo, como lo ha estudiado usted, ¿qué es realmente la anarquía tal y como su merced la percibe, la entiende? Y creo yo que se practica de alguna manera. Sí, bueno, pues... Pero ¿cómo fue el encuentro? Yo a veces las cosas le llegan a uno como sin demasiada elaboración. Es como la vida misma que lo va llevando a uno como a encontrar como la cantera de lo que va a ser uno, su orientación en la vida. Y
cuando yo estaba en Benposta, que viví en España, en Orense, pues era una ciudadela de muchachos donde había un circo. Ahí yo estuve, pues es una larga historia porque viví muchas cosas con una intensidad muy grande, pues una vida comunitaria. Y entonces en esa comunidad se suponía que nos autogobernábamos los jóvenes. Y esa experiencia era dirigida por un padre que se llamaba el padre Jesús Silva, que era jesuita. Y él venía de una tradición de circo. Toda su familia había sido circense, pero él tenía como una dualidad en la vida que no sabía si ser payaso o cura, lo cual es muy chistoso. Pero su mamá como que se entrecruza. Su mamá, que era de una profunda convicción religiosa y católica, lo convence de que sea cura. Ella quiere tener un cura en la familia, otro payaso ni otro trapecista. Yo creo que cualquier mamá juiciosa hubiera preferido el cura. Entonces él como buen hijo católico le hace caso a su mamá. Ajá. Y se mete a estudiar de cura y descubre una experiencia en Estados Unidos de un cura que también jesuita, que se llama el padre Flanagan, que en Nueva York empieza a trabajar con chicos que tienen problemas, sobre todo de adicciones con la droga, y funda una comunidad. Y hace como una comunidad de muchachos. Y a él eso le llama mucho la atención. Y en Orense, pues en esa época, pues que Galicia pues era muy pobre, estamos hablando de una época ya del franquismo. Entonces él empieza a trabajar con esos chicos de la calle que son recicladores, y de pronto tiene un tío que está retirado del circo, que es trapecista, está jubilado, y le dice: oiga, ¿por qué no me ayuda con estos chicos? Porque yo quiero hacer una escuela de circo. Entonces vuelve otra vez la vocación del circo y lo engancha, y con estos chicos que eran como 10 o 15 lo reúne, y en el sótano de la mamá montan una escuela de circo. Y ya en el sótano de la mamá, que finalmente pasó de la sótano. Entonces le llegó con cinto, el padre. Entonces le armó la escuela de circo a la mamá. Este personaje pues era muy carismático, consigue ayudas y logra, a 5 kilómetros de Orense, le dan un terreno inmenso, y ahí funda la Benposta, que en gallego significa bien puesta, la ciudad de los muchachos. Y en pleno franquismo monta como un pueblito donde se supone que hay una democracia, entonces los jóvenes se autogobiernan, y bueno, crea una experiencia ahí como pedagógica interesante, monta la escuela de circo, y eso empieza a crecer, y el circo se vuelve uno de los circos más interesantes de España y de Europa. Era como el Circo del Sol en esa época. Caramba. Y además porque ellos no utilizaban animales, los únicos animales que utilizaban en sus números circenses eran caballos. Y todos eran chicos como desde los 5 o 6 años hasta los 20, 25 años. Caramba. Entonces ese circo empieza a viajar por toda Europa, se vuelve muy famoso y se vuelve el sostén de Benposta, ¿no? Caramba. Más una gasolinera que hacen una panadería, crean un colegio. O sea, se pretendía crear como una ciudadela autosustentable. Autosustentable, sí. Entonces, pues se volvió como una experiencia pedagógica interesante, en pleno franquismo, ¿no? Claro. Que existiera ahí como una ínsula democrática en medio de la dictadura. Sí, era muy extraño en esa época. El cura, pues tenía, digamos, como una visión del cristianismo primitivo, como de la teología de la liberación. Admiraba mucho a Camilo Torres, por ejemplo. Ah, caramba. Entonces era un cura, pues, como muy revolucionario para la época, y él creía mucho, pues, como en los niños, en los jóvenes, porque decían que eran como la sal de la tierra, que iban a cambiar el mundo. Estaba muy conectado con lo que estaba pasando en el planeta. Era muy revolucionario en ese sentido.
Entonces, pues todo eso para mí fue como muy atractivo. Y cuando yo estaba en Benposta, ya viviendo la vida cotidiana de Benposta, pues me daba cuenta que eso de que los jóvenes nos autogobernamos era pura carreta, por el que mandaba en últimas y el que tenía todo el poder era el cura y un hermano que se llamaba Pocholo. Y yo me acuerdo que yo estaba ya en crisis en plena adolescencia, yo tenía como 17 años y yo entré en crisis con Benposta y empecé como a decir, no, esto es pura carreta, aquí los que mandan, siguen mandando son los adultos y aquí se hace lo que ellos dicen. Y en una asamblea yo dije, aquí esto es carreta, esto no es nación de los muchachos, aquí no mandamos nosotros, aquí manda el cura. Y entonces el hermano del cura se emberrionó conmigo y me sacó afuera de la asamblea. Pocholo. Sí, y dijo, usted sabe, usted cómo va a decir eso de Benposta, que eso está diciendo no es verdad, usted lo que es un anarquista. Entonces yo dije, yo no sabía que en mi vida había oído la palabra anarquista, y entonces yo de pura soberbia y de puro contestatario joven rebelde le dije, pues sí, soy anarquista. Pero yo no tenía ni idea Que se estaba bautizando. Entonces apenas acabé de discutir con ese señor, fui a mirar qué anarquía, qué significa esto, y entonces dije, claro, pero sí, entonces sí soy anarquista. Una persona que es dueño de su destino y que reivindica la libertad. Y yo dije, no, pues sí. Yo ese encuentro con la definición fue algo especial, porque es que claro, de todas maneras que a uno le digan, como un bautismo. Sí, claro, que a uno le digan anarquista, sí, y su diga, pues sí, puta, yo soy, y va y lo busca, y encuentra que dice, esto coincide realmente con lo que yo, es decir, siento o pienso, debe haber sido especial, ¿o no? Sí, totalmente. Entonces yo que ahí entonces es la conexión. Yo me conecto con la palabra y después descubro más tarde que había una comunidad que vivía en Vigo que eran como disidentes de Benposta y habían formado. ¿Vigo es Galicia? Galicia, sí. Es un puerto. Yo dije, no, yo tengo que ir a conocer esa vaina. Me entero porque me llega el rum de que hay una pequeña comunidad y me voy a visitar. Una pequeña comunidad anarquista. No eran anarquistas, sino como disidentes de Benposta, que los habían echado. Ok, ya. O sea, que habían salido de Benposta. Sí, correcto. Y allá me encuentro con un escura que había también sido cura y que había renunciado al sacerdocio, y un pedagogo que era del colegio de Benposta. Y él estaba como muy, era un estudioso de Summerhill. No sé si has oído hablar de una experiencia pedagógica también que hubo en Inglaterra, como de una pedagogía libertaria, autogestionaria. No. Era un psicoanalista que era como alumno de Wilhelm Reich y tenía, digamos, como una concepción de la pedagogía muy de que los chicos se podían autoeducar y todo, y era una experiencia muy bonita. Lo que su merced me cuenta, eso ocurre en Inglaterra. En Inglaterra. Y este profesor era muy estudioso de eso y él me pasa un libro sobre eso. Sí. Y hablando con él me dice, ¿usted por qué está en problemas con Benposta? Yo dije, no, porque imagínense que me están diciendo anarquista por esto. Y dice, anarquista. Y yo no sé qué es el anarquismo, y usted me puede explicar. Sí. Digo, pues mire, Summerhill es una experiencia anarquista, y si quiere saber más sobre el anarquismo, me regala un libro que era una historia del anarquismo escrita por un norteamericano, y me regala ese libro, que era un libro muy bello, todavía lo conservo. Y claro, cuando yo empiezo a decir, no, pues pucha, a mí esta vaina me gusta mucho. Pero eso es, fascinante. Las cosas le van llegando a uno. Entonces, a partir de ahí yo me volví un estudioso del anarquismo. Y con César, pues claro, también como nosotros no éramos gente de partido, pues nos inclinábamos un poco por ahí, por el anarquismo. Claro que pues César no era tan idealista como yo, porque él era un hombre supremamente pragmático. Sí, claro. Andaba en esas nubes de la teoría, pero César era mi polo a tierra. Pero precisamente era, creo yo, como esas dos personalidades, ¿no? Resultan perfectas para una aventura artística. Claro.
que no es estrictamente individual, sino que Es colectiva. Es colectiva. Sí. Porque es maravilloso, ¿sí? Uno que huele toda la cometa y traiga todo, porque es lo que aquí se ordena, se ve eso para que se presente. Entonces, pues César pues, me apoyaba, digamos, como en toda la locura, y como ya yo empiezo como a desarrollar esa vena de la escritura, de la dramaturgia, pues entonces César se dedica a conseguir funciones y yo empiezo a escribir. Y a propósito de lo que decías del dulce encanto de la isla Cracia, pues yo pensaba, bueno, ¿qué puede ser interesante para un niño que le cuenten? Entonces yo me acordaba los juegos que teníamos con César cuando estábamos muy pequeños, que nosotros todos jugábamos a los piratas. Incluso veíamos una serie en televisión que era una historia de piratas que como inglesa, donde pues hablaba pues del corsario Francis Drake, ¿no? Uh-huh. Entonces pues teníamos como ese mundo en la cabeza. En la biblioteca de mi hermano mayor, que era un gran lector de libros de aventuras, ahí apareció Stevenson, La Isla del Tesoro. Claro. Yo lo había leído siendo adolescente y pues yo andaba enamorado de ese escritor, y La Isla del Tesoro para mí pues me abrió como un universo, lo mismo que Julio Verne, Emilio Salgari. Yo dije, no, pues hacer una obra sobre piratas. Cuando empiezo a sumergirme, digamos, como en la investigación de qué son los piratas, empiezo a hacer conexiones, digamos, ideológicas, porque la piratería surge en un momento en que a los marineros de la época, pues que viajaban como en condiciones muy precarias, las embarcaciones marineras pues eran muy autoritarias y habían capitanes que trataban muy mal a la tripulación. Entonces eso provocaba motines, querían degollar y acabar con los capitanes, y ahí surge la piratería. ¿Qué va a hacer? Cuando, digamos, se liberan como las embarcaciones, y esas embarcaciones se convierten como en una especie de comunidades flotantes, sin Dios ni autoridad. Sí, claro. Donde la que manda es la comunidad, y empiezan a ser como una especie como de democracia directa, que tiene mucho que ver con el anarquismo, ¿no? Porque el anarquismo lo que reivindica es eso, la democracia directa, y que no haya una subordinación de unos que mandan y otros que obedecen. Los piratas se organizan y se convierten como en ladrones que viven de otros grandes ladrones, que son los que tienen el monopolio del poder en ese momento, pues era Inglaterra, España, ¿sí? Entonces, a sacar las riquezas del tercer mundo, o de lo que llamaban pues el nuevo mundo. El nuevo mundo. Entonces son ladrones que empiezan a robarle a otros ladrones y se vuelven de alguna manera comunidades anarquistas de la época sin saberlo, ¿no? Claro. Incluso hay piratas muy interesantes que se adelantan como a su época, a la Revolución Francesa. Entonces, por ejemplo, cuando ellos se encontraban con barcos de los españoles que traían negros, esclavos e indígenas, los liberaban y los invitaban a formar parte de la tripulación. Los integraban. Sí, los integraban y los volvían parte de la tripulación. Más o menos, ¿cuándo empieza ese fenómeno? Ahí como en qué siglo la piratería puede surgir, es decir, como ese fenómeno que empieza a darse, o sea, los primeros piratas como en el siglo XVII o XVI, eso. Sí, por ahí. De ahí surge la patente de Corso. ¿O cómo? Claro, porque digamos, cuando surge la piratería, los piratas son independientes, van a su libre albedrío, sí. ¿No? Y entonces, claro, Inglaterra se da cuenta, digamos, dice, no, pues démosle una patente de corso a estos ladrones para que roben y los ponemos a nuestro servicio. Entonces, como que les dan permiso de robar al enemigo, que es España, sí, pero venga, nos tiene que dar parte del botín. Y los dejamos tranquilos, no los perseguimos nosotros, pero ustedes se dedican a trabajar para nosotros. Entonces, digamos, de alguna manera ahí los piratas que eran más libertarios se vuelven mercenarios. Sí, que a mí me parece uno de los fenómenos más curiosos, la patente de Corso. Sí. O sea, que pela el cobre muy bien el verdadero poder, porque es una sociedad con delincuentes reconocidos. Lo que su merced dice, aquí ustedes roben, nosotros autorizamos y nos traen parte del botín.
prácticamente absurdo. Es decir, forma parte de la historia exacto. del poder. Es que la mafia y el poder siempre están asociados de alguna manera. Por debajo de la mesa siempre hay conexiones Sí. entre lo supuestamente luminoso que es el poder y lo oscuro que se perfila por debajo. Y los piratas, por eso son unos seres que siempre han sido supremamente atractivos, literariamente son, es decir, ni hablemos de Piratas del Caribe, que a su manera, que vuelve como a... Se vuelven tan atractivos que se vuelven figuras importantes para la literatura, Sí. ¿sí? Y se vuelven figuras importantes para el cine, finalmente para la creación, ¿no? Claro. Pues fíjate, por ejemplo, una obra cumbre de la literatura infantil que es Peter Pan, el Capitán Garfio. El Capitán Garfio, por supuesto, claro. ¿Cómo entran, por Dios? Y que vive... Yo no me había fijado en eso, claro, por Dios, el Capitán Garfio. Surgen personajes maravillosos, la Isla del Tesoro también. Claro, el cojo, no recuerdo. Sí. Hasta bien, fíjate, el mismo Serrat le hace una canción a los piratas que es preciosa, es preciosísima. Bellísima. Todos los piratas tienen un lorito que habla en francés. Sí. ¿Cierto? Quítame esas pajas, se te pasan por la quilla. Una cosa preciosa. Bellísimo. Una letra. Y entonces su merced se encuentra con el tema de los piratas. Sí, entonces me dedico a escribir esa obra que era como un homenaje sutil a la anarquía, sin ser un panfleto. Digamos, la palabra cracia, una palabra como muy desconocida como en el argot político, que era un sinónimo. Yo poner el dulce encanto de la anarquía, no, había que ponerle como un misterio a esa palabra, y la palabra cracia, pues en nuestra cultura política, pues no existía. Eso no sabían qué significaba. No sabían qué significaba, pero la palabra acracia viene del griego, lo mismo que la palabra anarquía. Acracia significa sin poder. Sin y kratos, poder. Y anarquía es sin gobierno. ¿Sí? Entonces son sinónimos. ¿Sí? Y son palabras que vienen del griego. Y acracia nos suena muy hermoso. Sí, es más poética, es como una palabra más hermética. Y un poco también inspirado por Buñuel, ¿no? Pues el dulce encanto de la burguesía. Claro, ya. Pues pucha, eso está chévere, el dulce encanto de la isla Cracia. Entonces, entre concursos nos pasamos le pirateé propósito. Los artistas también somos ladrones. Sí, claro. Porque la originalidad absoluta no existe. Eso fue el centro pirateando, por Dios. Eso fue pirata. Eso es una anécdota muy hermosa, muy hermosa. Y bueno, ahí también nos dimos cuenta, pues una de las cosas que veíamos en el teatro de actores y para adultos es que no había espectáculos de teatro para niños. Era rara la vez que un grupo de teatro hacía algo para los niños. Por ahí el TPB hizo una obra que se llama Toma tu lanza, Sirtana, pero fue una cosa fortuita. Puntual. La Candelaria nunca hizo obras para niños, el Teatro Libre menos. Entonces decíamos, no, pues los niños en nuestro país, en nuestra cultura, no son solo marginales en lo social, sino también en lo cultural. Hay que hacer obras para los niños y crear de alguna manera algo que bautizamos como una pedagogía de la imaginación. O sea, que existieran obras. Es muy hermoso como el concepto. Sí, entonces los teatros, por ejemplo el TPB, la Mama, no tenían una programación infantil. Entonces nosotros empezamos a ir a esos teatros y decir, oiga, creen una franja infantil, y nos empezó a ir muy bien, con obras como El Dulce Encanto de la Isla Cracia, llenábamos el TPB, la Mama. ¡Qué maravilla! Y luego pues dijimos, bueno, pero las obras, los títeres no son exclusivamente para los niños, y también empezamos a hacer obras para adultos, y ahí fue que surgió otra obra que se llama El Romance de la Niña y el Sapito, que era como un cuento de hadas urbano para los adultos. Su merced escribe la obra. Bueno, en el caso, por ejemplo, del Romance de la Niña y el Sapito, surgió algo muy interesante, porque cuando estábamos en pedagogía artística, nos iban a cerrar la escuela. Estaba Gloria Sea, ya habían cerrado la escuela de títeres, y
querían cerrar pedagogía artística que las financiaba Colcultura. Gloria Sea alegaba pues que estas escuelas se comían mucho el presupuesto y el presupuesto pues de Colcultura era ínfimo, entonces que eso le correspondía era al Ministerio de Educación y con ese pretexto cerraron esas dos escuelas. De milagro pues no cerraron la ENAP, ¿no? Que en esa época también dependía de Colcultura, esa no la cerraron, pero estas dos sí. Entonces cuando nos iban a cerrar la escuela, los profesores y los estudiantes hicimos una asamblea para hacer una semana cultural en protesta para que no cerraran la escuela. Claro. Pero finalmente la cerraron. Lo interesante es que dijeron, no, pues tenemos que presentar cosas. Y como nosotros ya veníamos con los títeres y la libélula dorada, no, que los de la libélula con los alumnos aquí del curso monten una obra. Y ahí surgió el romance de la niña y el sapito, con César diciendo, pucha, tenemos que presentar algo en la Semana Cultural de Pedagogía Artística. ¿Qué hacemos? Entonces César en la escuela había construido una niña y un sapito. Y entonces yo dije, ¿qué tal si la niña se enamora del sapo creyendo que es un príncipe encantado? Y yo digo, maravilloso. Cogimos una grabadora, él hacía el sapito y como nos encantaban los hermanos Marx, le pusimos a ese sapo Brucho. Ah, ¿qué va a hacer Brucho? Entonces empezamos a improvisar y claro, salió como el embrión de lo que sería, digamos, como la estructura dramática y yo después empecé a escribir y a ampliar como ese universo y la presentamos con los alumnos de la escuela. Querido Iván, cuando estaban haciendo esta obra, había pensado para adultos. Ajá. En ese trabajo se concentraron en hacer un trabajo para adultos. Sí, para adultos. Ya. Sí, y entonces pues el humor y tenía unas escenas eróticas. Y... Oye, entonces el señor Álvaro le metió su... Le metimos mucho a la... Piratas al fin y al cabo. Porque como los adultos tienen tanta imaginación, tanta que si las mujeres supieran, no se tomarían el trabajo de vestir. Sí, claro. En esa época también las universidades tenían bienestar universitario y se promovía mucho el teatro en las universidades. Entonces, en el Externado, en los Andes, en la Nacional, en muchas universidades como que nos abrían el espacio y presentamos esa obra y esa obra tuvo un éxito en el público universitario maravilloso. Y tú sabes que el público universitario es el mejor que hay porque se las pilla todas. Todas, es maravilloso. Hay una complicidad estupenda, total. Sí, les fascina eso. Y eso fue muy chévere porque entonces a las obras infantiles, cuando nos presentábamos en el mundo universitario, los universitarios que tenían hijos o tenían sobrinitos, entonces los llevaban a nuestras obras. Entonces ahí empezamos a crear como un público. Claro. Que eso también es importantísimo cuando uno crea un grupo o una experiencia como la tuya. Tú sabes que hay que crear un público. Por supuesto. Claro, y fans. Claro que los fans no queda sino el cansancio. Bueno, entonces, en todo esto que su merced me cuenta, todo esto es lo que empieza a darle esa característica que es una de las más interesantes que tiene la libélula dorada, por supuesto, como aventura artística, y es que se dice que opera para los niños, pero también a la par opera para los adultos, y se creó la leyenda, que no, yo creo que no tenía nada de leyenda, de que muchos papás, muchos adultos, con el cuento de que también de llevar a los niños a ver títeres a la libélula, era porque ellos gozaban a la par que los niños, o sea, disfrutaban profundamente el trabajo, la obra, el espectáculo. Sí, tanto que al final de las funciones los papás decían, no,
me divertí más que mi hijo. Claro, porque nosotros siempre manejábamos a través del humor como un doble lenguaje. Entonces había como gags que iban dirigidos a los adultos o había otras cosas que iban dirigidas a los niños. Entonces jugábamos a que pues finalmente crear el encuentro con el público entre niños y adultos, y nosotros éramos como el puente, ¿no? Estupendo. Y entonces era muy lindo pues que después de una función el padre salga como contento y el niño ver al papá contento en una cosa que se supone entre comillas es para niños. Entonces ver que el papá también disfruta del espectáculo, pues para el niño es muy gratificante. Claro, porque yo creo que crea una comunión, Sí, una relación, sea explícita o no. Pero lo que se dice, si me divierto con mi papá, eso es yo creo que una forma de crear unos vínculos amorosos que son importantísimos. Sí. Entonces eso, primo, ahí nos fuimos desenvolviendo poco a poco, abriéndonos como un espacio y ganándonos como un espacio como en la imaginación del público, ¿no? Sí. Entonces que nuestros personajes empezaran a habitar como en la conciencia de los niños, de los adultos. Entonces eso nos iba creando como una imagen, primero en Bogotá, que luego se fue irradiando a todo el país, porque ya la gente empezaba, ay no, que en Bogotá hay un grupo muy interesante de títeres, tenemos que llevarlo a Pereira, tenemos que llevarlo a Medellín. Y bueno, ahí empezamos a viajar por todo el país. Hay un momento muy especial, no lo sé, creo que es 1985 el Festival de Manizales, cuando los espíritus lúdicos llegan al festival, que se convirtió como en una explosión de estética imaginativa, artística, que despertó un asombro y toda una conmoción. Creo que fue el trabajo más impactante de la versión de ese festival, que no recuerdo qué versión era, pero sí en 1985, que todo el mundo empezó a hablar de los espíritus lúdicos y espíritus lúdicos. Sí, pues como en el mundo del teatro, el teatro de títeres era una especie como de hermanito menor, y más que hermanito menor era como el hermanito bobo, porque iba dirigido a los niños, y había como en esa cultura adultocéntrica, como ese desdén por el público infantil. Sí, claro. Como que no era el público interesante, el público interesante era el público adulto para la gente que hacía teatro para adultos, el serio. Y en el Festival de Manizales, me acuerdo, cuando se reinicia, digamos, todo este festival, que era uno de los festivales más importantes y pioneros en América Latina, de grandes festivales de teatro en el mundo, entonces se crea como una franja infantil. Y nosotros estrenamos Los Espíritus Lúdicos y estrenamos ese trabajo ahí en la muestra infantil. Pero como a las cosas de niños solamente llevaban colegios o jardines infantiles, los adultos y los críticos que participaban no iban a eso. ¿Sí? Claro. Muy raro, digamos, el que tenía como una sensibilidad. Por supuesto. Entonces, Los Espíritus Lúdicos en el 85 que se estrelló, pasó desapercibida. Y nosotros estábamos como muy molestos con eso. Yo estaba en el festival, pero en la calle, es decir, los comentarios eran, ya vio los espíritus lúdicos. Entonces, como se creó ese rum rum, Octavio Arbeláez nos invitó para el otro año, en el 86, ya en la muestra de adultos. Recuerdo que nos presentamos en Confama y esas funciones fueron maravillosas. Y fue considerado uno de los mejores espectáculos por parte de Colombia junto a Brasil y España. Claro. Entonces se creó como un boom de la obra. Eso para nosotros fue increíble porque los espíritus lúdicos nos abrieron muchas puertas. Me acuerdo que gracias a eso nos invitaron al festival mexicano, ¿cómo se llama este festival? Hay un gran festival ¿El de Guadalajara? El de Guadalajara, sí. Bueno, yo no recuerdo el nombre exacto. Y ahí estaba Ramiro Osorio, que dirigía ese festival. Claro, Ramiro Osorio, que luego dirige el Iberoamericano. Sí, y que después vino Fanny Miki lo trae. Sí. Allá pues nos va muy bien y luego nos invitan al Festival Mundial de las Naciones en Chile, que también nos va súper bien. Muy agradecidos con ese espectáculo de los espíritus lúdicos porque, digamos, como que amplió el panorama de la visibilidad del grupo y potenció mucho pues la imagen de la Libélula. Pero es que claro, mira, yo traje aquí el libro, este es un
Sí, creo que aquí es donde están los espíritus lúdicos. Sí. Es un libro que compré en la libélula dorada. Y yo quería hacer esto. A ver. Ahí está. Espíritus lúdicos. Sí. Solamente, es decir, para que la gente se haga una idea, los que no lo han visto, voy a leer todos los personajes que aparecen en la obra. Entonces dice personajes. Me tienen las gafas que están ahí en mi bolsito, porque es que yo quería... Eso la presbicia. Sí, claro. Ya tengo presbicia y todo. Difícilmente me levantaré esta silla hasta que el señor Germán Betancourt, que también entonces yo quería leer los nombres de los también, no eres de la escuela de la tercera edad. Algo más triste, no soy Clark Kent, que sí tiene visión de rayos X. De rayos X, eso no lo acaba nadie. Entonces, el nombre solamente voy a leer los nombres de los personajes. Personajes, dice, presentadores, dice, 2 insectos traviesos. Que uno dice, ¿qué diablos pueden hacer 2 insectos traviesos? Luego dice, hay dice, la familia titiritesca. Y este es un grupo, una familia, que se compone por la mamá rosada. Yo decía, ¿qué es la mamá rosada? Tito, un niño de 9 años. Tato, un niño de 9 años. Plata, un caballo de juguete. Listo, esa es la familia Titiritesca. Luego dice los lúdicos. Y aquí viene esta lista. El viejo lúdico. El viejo lúdico, de alguna manera, es muy atractivo. La muerte lúdica. ¿Qué es eso? Yo dije, ¿qué mierda es esa vaina? Los diablitos. Gusano solitario. ¿Qué es un gusano solitario? Tío conejo, que me tiene hasta el tío conejo. Mago maguso. Caballero lírico. Yo dije, ¿qué es un caballero lírico? Boca grande. Es un personaje. Boca pequeña. Otro personaje. Emperatriz lúdica. Bruja verde. Una pelota loca. Y un globo fantástico es otro personaje. El reloj misterioso. Un monstruo siniestro. Y dice, los espíritus lúdicos, 3 titiriteros. Entonces, yo decía, ¿cómo será ese número? Y es los espíritus lúdicos, por supuesto. Los espíritus lúdicos, que eran los titiriteros. Sí, claro. Porque pues yo le quería hacer como un homenaje a los niños, a los titiriteros y al juego. Digamos, claro. Esa fue como la premisa entonces por eso creé el país lúdico. Entonces, el país lúdico. Y una visita que hacen 2 niños al mundo del juego, al país del juego. En el momento que ellos están jugando, se les aparece un viejito, que es el viejito lúdico, que los introduce a través de las puertas de un árbol fantástico y se sumergen en el mundo de la emperatriz lúdica. De la emperatriz lúdica. Y ahí se encuentran con la bruja verde, el caballero lírico, los insectos traviesos, todo ese cosmos que compone, digamos, como el universo lúdico del país lúdico, donde habitan pues esos personajes que son personajes fantásticos, el mago. Sí, es maravilloso. Bueno, y entonces ya finalmente llegaron a la sede que conocimos, que duró casi 30 años tal vez, no sé. Bueno, no, ahí también tuvimos otra peregrinación, porque ya cuando estamos en el Teatro Taller de Colombia, los compañeros se integran otros integrantes que son los músicos y necesitan un espacio para vivir ahí, porque el Teatro Taller pues era una comunidad. Entonces necesitan el cuarto y nos tenemos que ir, y entonces no sabemos qué hacer. Y pues en ese momento pues no estábamos en capacidad económica de alquilar una casa nosotros por nosotros mismos. De independizarse desde el punto de vista. Entonces llegamos a la conclusión con César de que nos íbamos a Villa de Leyva a vivir un tiempo con unos ahorritos que teníamos, a montar una obra
porque queríamos participar en un festival mundial de títeres que se llamaba Charleville-Mézières, que es un festival grande. ¿En Francia? En Francia. Entonces decimos, no, pero ¿qué hacemos con el idioma? No, entonces creemos una obra sin palabras. Y ahí nace las Sinfonías Inconclusas para desamordazar el silencio. Alquilamos una casa en Villa de Leyva, cerca a la Plaza Central. Sí. Ahí nos vamos con Jairo Ospina, que era otro nuevo integrante del grupo. Ya Manuel se había devuelto para su terruño. Montamos las Sinfonías Inconclusas, que era una obra sin palabras, solo con música, títeres, pantomima, porque Jairo era mimo. Ajá. Y integramos los títeres, la pantomima, y como un lenguaje del silencio, de puras acciones físicas con los títeres. La presentamos en un festival de la corporación, que en ese momento era un festival nacional, sí. Y fuimos elegidos como entre los 10 mejores grupos pues, del país. Y ya después nos vamos a Charleville, hacemos una gira por Europa que duró sí. como 3 meses y medio. Regresamos a Colombia. ¿A dónde fueron con el trabajo? Estuvimos en España, estuvimos en Francia, estuvimos en Alemania y estuvimos en Estocolmo. Presentándonos en varios sitios como alternativos. Y cuando llegamos acá, llegamos sin 5 y ahora ¿qué hacemos? Y coincidencialmente nos salió un programa en la televisión con Colombiana de Televisión que se llamó El Rincón de la Fantasía, y ya con ese dinero que pudimos, hicimos como 99 capítulos. ¡Caramba! Entonces con ese dinero ya pudimos alquilar una casa cerca al Palacio de Nariño, cerca también como a una calle de viejas prostitutas. Tanto que con César decíamos, pues nosotros estamos viviendo aquí entre las y el, porque a una cuadra vivía el presidente. Por Dios, está pintado, me pareció verlo a César. Por Dios, que perdóneme que interrumpa de una manera tan brusca, pero precisamente ustedes son muy célebres por el humor en el sentido del juego de palabras, que es una característica. César era, no podíamos decir, no. Cualquier cosa, pum, salía. Incluso ahí a mí me pasaron un par de anécdotas, porque cuando yo iba llegando a la Libélula me encontraba con las viejas, y la primera impresión, una viejita se me acerca y me dice, monito, venga y lo peso. Pero eso no termina ahí, primo. Otro día yo iba y la misma viejita, habíamos salido en la portada de un magazine dominical. ¿Del Espectador? Sí, y entonces cuando yo voy pasando por ahí me dice, ay, monito, lo tengo en la pared. Yo no sabía de esas amistades y de esas fans, pero apasionadas. Son del putas. Esas fans son del putas, pero por supuesto. No, carajo. No, pues que así que no chicanea, por Dios. Lo tienen ahí así que en el cuarto pared, de la viejita. Pared, nada menos. Maravilloso. Eso es una... Y bueno, estando ahí, pues claro, ya no teníamos sala, pero teníamos sala comedor. O sea, y César vivía ahí, era un apartamento. ¿Eso era la carrera novena? La novena con novena, que al frente se grabó la película esta, La Estrategia del Caracol. Nosotros veíamos todo desde nuestra ventana, en nuestro taller veíamos cuando estaban haciendo la película. Caramba, como en un inquilinato que había ahí. Ya, entiendo. Chévere, muy chévere. Y bueno, ya teníamos como 15 años y César y Consuelo se dan cuenta que hay una convocatoria de una fundación que se llama la Fundación Ángel Escobar. Y a esa fundación, pues que era una fundación que había creado un médico para hacer como obras de filantropía que todas casi tenían que ver con médicos o con cosas de caridad, y nunca nadie se había presentado a nivel de la cultura. Sí. Incluso pues tenían en la convocatoria pues unas características, porque
exigían que hubiese como dentro del proyecto alguna persona religiosa o un cura o una monja. Ya entiendo. Y entonces pues nosotros, pero como una monja o un cura no hay en el grupo, pero Consuelito era trabajadora social y César dijo, pero pues lo más parecido a una monja y a un cura es una trabajadora social. Y metió ahí a Consuelo y no lo ganamos, hermano. Entonces no lo ganamos y con eso compramos la casita allá en el barrio Alfonso López, cerca de Galerías, que era una casa pues que tenía un patio y conciencialmente en ese momento se crea el Ministerio de la Cultura, llega Ramiro Osorio y crea el programa de salas concertadas. Entonces nosotros, César dijo, nos tenemos que meter en eso porque ahí hay una oportunidad para nosotros. Y creamos entonces en el patio, no era una sala, porque era una sala al aire libre, se llamó el Teatro El Solar. Yo no sabía esa. Entonces, claro, hacíamos las funciones ahí, cuando llovía nos íbamos para el garaje. Gracias a esos dineros que pudimos ahorrar ahí, entonces hicimos en el patio de atrás de la casa la sala. La sala que era preciosa. Y ahí duramos como 30 años hasta que pues nos ganamos esta convocatoria tan maravillosa que es la ley del espectáculo público, que ahora la Libélula pues está a portas pues de convertirse pues en un edificio. Claro, es decir, según el proyecto que están dando, los que tuvimos el privilegio de conocer la casa y que amamos profundamente, por supuesto. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar allá donde estaba la casa antigua? ¿Qué es lo que vamos a ver en el mismo lugar, pero sí, exacto? Pues como con un espacio ampliado con más posibilidades culturales, digamos, porque vamos a tener camerinos, no teníamos camerinos. Que eso sí, por Dios, vamos a tener una cafetería, una sala alterna, mejor taller, la sala de partos que llamamos nuestras fantásticas criaturas, y bueno, unas mejores oficinas, como un espacio, digamos, más idóneo, mucho más atractivo, diseñado especialmente para hacer un teatro. Arquitectónicamente más rico y más funcional y hermoso. Funcional, sí. Claro. Entonces, pues yo creo que va a ser como un regalo para la ciudad, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto. Sí. Por supuesto. Entonces va a ser un espacio cultural pues que ya se ha merecido como un lugar pues la historia cultural de la ciudad. Claro, porque, por Dios, la Libélula Dorada hace parte de la historia del arte y del arte en Colombia, y no solo en Colombia, eso desborda los límites del país. Es una aventura artística que suscita pocas aventuras yo conozco que susciten no solamente un profundo asombro, un gran respeto, una gran admiración, sino también un profundo cariño. Es decir, tal vez por todo esto que yo acabo de leer, los personajes, porque hay una cantidad de trabajos, desde, por ejemplo, Que duermas bien, Alfonso, que son trabajos pulcros, estupendos. ¿Cómo era el trabajo una vez que su merced concebía el texto, que es una cosa extraordinariamente difícil? Ya que se tiene el texto, tenemos el texto, ¿cómo comenzaba el trabajo ya de arranquemos a trabajar? Digamos que el texto para nosotros era como nuestra hipótesis inicial de trabajo. El texto era como el dispositivo que iba a conducirnos a la puesta en escena. Y pues nosotros siempre hemos tenido claro que el teatro es el arte de la puesta en escena. Y pues la puesta en escena no es solo el texto. Digamos, toda la composición plástica, porque los títeres pues son un universo plástico maravilloso. Entonces, cómo se elaboran los títeres, qué técnicas se escogen, ya después el trabajo de interpretación, la escenografía, el vestuario, porque pues hay que vestir a los personajes y eso también tiene todo, digamos, todo un trabajo de elaboración conceptual. Claro, excusa que interrumpa.
¿cómo es que se llega al personaje? Es decir, ya a la configuración final de el personaje. Del trabajo que tuvimos oportunidad de ver hace unos días acá, que yo no conocía, que aparece, por ejemplo, se puede hacer un Marx que es perfectamente reconocible, a Bakunin. Yo no tenía el referente, su imagen, no la tenía, pero es asombroso lo que se puede hacer. ¿Cómo se llega a definir la figura de un personaje? ¿Cómo lo hacían? Es decir, lo conversaban, luego pasaban a manipularlo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en las primeras etapas de la libélula, pues que digamos todavía uno era como muy tosco con las manos, elaborar los títeres, pues nos ofrecía cierta dificultad. Y pues yo veía, por ejemplo, yo siempre pensaba, digamos, que uno tiene que trabajar como en un grupo en función de las capacidades de las personas. Entonces, digamos, yo era un poquito más hábil y más diestro en la escritura, pero César, por ejemplo, era muy hábil con las manos. Él había hecho cursos por correspondencia de dibujo, le gustaba mucho dibujar. Entonces yo le decía a César, no, aprovechemos, digamos, que usted tiene esa capacidad, haga usted los títeres y yo le ayudo por los laditos. Entonces los primeros títeres que se hicieron en la libélula, casi la mayoría en su concepción plástica los concebía César. Era muy bueno con la espuma, cosiendo, digamos como que él tenía, digamos, como una capacidad para construir los títeres mucho mayor que yo. Y yo me iba, digamos, como educando con él, pues siguiendo como su maestría. Entonces iba aprendiendo de él y los primeros títeres los diseñábamos nosotros. Y a mí me iba muy bien, era como con las cosas pequeñas. Él ya manejaba formatos más grandes. Entonces ahí como que nos íbamos complementando también. Lo mismo cuando entraba al grupo, por ejemplo, Jairo Alemán, que también nos aportó mucho en los espíritus lúdicos. Digamos como que íbamos integrando los talentos y las capacidades de cada uno y cada uno iba desarrollando su individualidad artística a partir de lo que sabía hacer. Ya después, digamos, como el grupo se empieza a volver más complejo y la parte administrativa y la gestión, entonces César se va apartando y yo ya como hoy he cogido más bagaje, entonces ya soy yo el que empiezo a asumir como esa parte plástica. Pero entonces yo también llego como a la idea de que hay que romper un poco con ese romanticismo de que el titiritero lo puede hacer todo y que todo lo que hace lo hace bien. Entonces yo le empiezo a decir a César, no, ya que tenemos dinero, pues contratemos a un artista plástico, un ilustrador para que nos haga los diseños de los muñecos. Con eso, así nosotros no nos copiamos a nosotros mismos, sino que cada pintor o cada artista plástico pues nos agrega algo que nos teníamos y aprendemos también del manejo del color y todo eso. Entonces César dice, no, de acuerdo. Y empezamos ya a cada obra a invitar a alguien que hacía los diseños y ya nosotros los construíamos. Y si había que contratar a alguien para que nos ayudara, entonces también lo contratábamos. Otra cosa que digamos que siempre fue como un elemento importante de la puesta en escena es que siempre decíamos que las obras tenían que tener una banda sonora propia. Claro. Por ejemplo, en El Dulce Encanto de la Isla Gracia. ¿Y ahí entonces recurrían a músicos? Sí, en la primera versión que hicimos de la Isla Gracia yo me inventé las canciones, las hacíamos a capela, pero ya en la segunda versión dijimos, no, metámosle música a esto y contratemos a Néstor Lambuley, por ejemplo, el maestro Néstor Lambuley, y ya hace una música mucho más elaborada y hermosa. Y siempre invitamos a un artista plástico y a un músico, digamos, como que se vuelve, digamos, como parte del proceso. Parte del proceso. Entonces, y lo cual fue una decisión pues estupenda. Claro, porque eso empieza a desarrollar más como el lenguaje artístico, integrar, digamos, como... Y gana el trabajo muchísimo terreno en la belleza plástica, en la música, por Dios, que son temas muy... Crear un paisaje sonoro, lo que ahora llamamos la sonoturgia. No, pues esto ha sido maravilloso.
Creo que aquí no, así como decía doña Gloria Valencia Castaño, nos quedaríamos aquí 3 días. Y lástima que la televisión Sea en blanco. no sea en blanco. Querido Iván, ha sido para nosotros un privilegio absoluto escuchar tantas cosas tan sorprendentes, conmovedoras, divertidas, de verdad. Muy generoso de su parte, de tu parte, y por supuesto que la memoria de César, que nos, así como dice, que sabemos que nos acompaña, es una presencia viva, intensa. Por supuesto uno no se recupera de un vacío, pero su presencia siempre nos acompaña y acompaña a demasiadas personas en el mundo. En el momento en que él estaba en ese proceso de convivir con la enfermedad y que sabía pues que tal vez eso era irreversible, en algún momento yo le dije, bueno, hermano, pero usted se va y nos deja un vacío muy grande. La cuestión, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos agnósticos, pues de todas maneras la vida y la muerte son un misterio. Si usted desde por allá en otra dimensión está, usted tiene que seguir gestionando. Y entonces, ¿pero cómo nos vamos a comunicar? Entonces yo le dije, ¿será que usted me visita en sueños? Si la estamos embarrando, ¿cómo nos va a decir usted que la estamos embarrando? Digo, no, pues yo les voy a dar un coscorrón. Pues creo que lo estamos haciendo bien. O yo no me he dado cuenta. ¿Qué tal que sean 3 metros? No. Incluso yo no sé si tú estabas ahí, pues el día del velorio. Yo me reí muchísimo cuando tú hablaste de que dio el finado. Dios mío, que dijo no, que esa vaina va a estar lleno. Que cobren la entrada. Que cobren la entrada. Que esa vaina hacemos. Eso me pareció un gesto extraordinariamente hermoso. No, él no, hasta el último momento no dejó de mamar gallo. Exactamente, sí, eso me pareció muy sorprendente y te lo quería decir, muy hermoso realmente, porque era imposible, aún en un momento tan doloroso y tan difícil, pero esa fuerza que era superior a prácticamente a todo, que estaba ahí, que se mantenía, es un gesto de una sensibilidad y una inteligencia y una imaginación maravillosas, que era lo que César representaba y lo que representa, por supuesto, todo eso que contigo lograron crear y que sigue y perdura y ya es un patrimonio, como dice, universal. Y bueno, me dejó 2 cómplices maravillosos que son Santiago y Anabel, que le heredaron pues esa vena de gestionar, y entonces yo realmente me sentía solo, con una orfandad muy grande, un vacío muy profundo, pero pues no, yo no sé, sin querer queriendo, me dejó esos 2 ángeles ahí que ahora son mis ángeles guardianes también. Pues, estás en las mejores manos, por supuesto. Estamos hablando de los hijos del señor César Álvarez, que son Anabel y Santiago, por supuesto, ya son unos caballeritos, una niña ya, una dama, y Santiago, por supuesto. Y escuché a tu hijo, a Lucas. Mis hijos, Lucas y Melissa, que también son artistas. Exacto. Queda todo no sé, es todo lo que, como antes se decía, una tribu artística, que es posiblemente una de las cosas más hermosas de la vida. Entonces, nada más que infinitas gracias en nombre de todos, de Germán Betancourt, que está aquí, Sandra Lara, que es la de la gestión. Dios mío. Afortunadamente. Otro ángel guardián. Otro ángel guardián. Entonces, infinitas gracias y por supuesto, nada más que seguir celebrando la existencia de la libélula dorada, que es sencillamente es una aventura maravillosa del arte a través del juego y una imaginación tan absolutamente característica que hace, como en todo gran arte, un sello inconfundible de esa aventura artística.
Muchísimas gracias y en nombre de todo el mundo y todas las personas que a lo largo del tiempo han pasado y seguirán pasando por la libélula dorada, en nombre de todos estoy seguro que muchísimas gracias a ti, a César, a ti, a todo el equipo, por supuesto, a la libélula dorada por tanta alegría, tanta sabiduría, tanto humor, tanta fuerza maravillosa espiritual con que nos obsequian y nos alimentan y nos dan fuerza en esta vida. No, muchas gracias a ti, primo. No. Sandrita, por crear este espacio para conversar. No, entonces eso sí, un aplauso, pues qué carajo. Muy bien, hermano, ahí fluyó la cosa. Sí, muchísimas gracias. No, eso sí, a mí lo que me gustó fue la de la puta viejita. Lo tengo monito ahí. Usted lo que es un anarquista.